Los temas nos llevan hasta Francia. Se vive allí nueva jornada de protestas contra el proyecto de ley de pensiones de Emmanuel Macron. Los manifestantes salieron a las calles de la ciudad de Le Havre, en el noroeste del país. Escuchemos sus voces. Hoy el pueblo está en las calles para mostrar su descontento. Macron no escucha a la gente de bajos recursos. El pueblo le dice que no y sigue a pesar de todo, a pesar de no tener tampoco la mayoría en la asamblea. Entonces, las requisas todavía prenderán fuego a la pólvora. Nosotros, los sindicalistas, estaremos en las calles para defender nuestro derecho a la huelga. Se realizaron marchas pacíficas en varias partes del país después de que los sindicatos convocaran a un fin de semana de protestas. Sucede mientras la policía de París anunciaba durante el sábado la prohibición de cualquier concentración frente a los predios de la Asamblea Nacional. La prohibición sigue tras 2 noches de protestas y violencia policial en la capital gala, justo después de que el gobierno de Macron optara por aprobar la ley sin votación en el Parlamento. Del tema profundizamos, para ello sumamos a Daniel Mejía Lozano, es analista internacional, nos acompaña hasta ahora desde Estrasburgo. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompaña, Daniel. Le preguntamos a esta hora qué implicaciones desde el punto de vista social, político y económico podría conllevar la extensión de estas protestas sociales. ¿Qué sentido tiene que el Ejecutivo no escuche ese clamor popular e imponga por la fuerza un texto pasando por encima de los cánones democráticos que están establecidos como pacto social? Sí, por supuesto. Todo apuntaba a que la reforma del presidente Emmanuel Macron iba a ser aprobada en Senado y Asamblea. En el Senado ganó con 195 votos a favor contra 115 en contra. En la Asamblea de Francia no se pusieron de acuerdo los diputados, pero ante los riesgos de que se hundiera en la Asamblea y en el Senado, el presidente Emmanuel Macron el pasado jueves, por decreto, tomó la decisión de hacer esta reforma pensional que pasa de 62 a 64 años la edad de jubilación. 2 de cada 3 franceses no están de acuerdo con esta medida. Todos los sindicatos se han unido y hoy van más de 100 detenidos en los disturbios que se han generado en Lyon, también en París y en distintas ciudades de Francia. Ahora, ¿cuál es la implicación que tiene social este escenario actual? Pues el periódico Liberation, en su más reciente editorial, manifestó que este era un fracaso para la democracia de Francia, porque de alguna manera se ha perdido esa legitimidad de las instituciones que deberían haber generado esta reforma y se ha sacado por decreto, lo que ha generado un gran descontento social absolutamente en todos los sindicatos y hoy tiene a los franceses en las calles, pero no solo son las protestas en las calles, hay afectación en el tráfico aéreo, hay afectación en el transporte, en el sistema de trenes, las basuras están desbordadas en París, digamos que eso es bastante complicado, son 10.000 toneladas de basura en París, los disturbios han traído ya detenidos, no son protestas tan pacíficas. Entonces, uno creería que siendo Francia, digamos, ese país que tiene esa fama mundial de ser la tierra de las libertades y de los derechos humanos y de los derechos civiles, debería el Ejecutivo ceder y escuchar el llamado y el clamor de los sindicatos y de los franceses precisamente frente al no a la reforma pensional, que lo que busca es precisamente, también hay que decirlo, aunque suene un poco redundante, frenar esa crisis económica que se vendría porque el presidente Emmanuel Macron ha anunciado que la caja de pensiones entraría en crisis si no se hace esta reforma pensional y que lo que él está haciendo es asegurar que existan recursos para las jubilaciones en los próximos años. Sobre ese mismo postulado, Daniel, nos quedamos y seguimos indagando. ¿Qué posibles escenarios considera usted que podrían realmente dibujarse de ahora en más en esta sociedad francesa durante los próximos días si persistiera este diálogo sordo que se está dando entre el pueblo y el gobierno galo?
Es posible que sigan las movilizaciones en las calles, las protestas. Esto tiene una afectación económica, por supuesto, para el país y también para la Unión Europea. Francia es un país muy importante, está en el corazón de la Unión Europea y que se afecte el tráfico aéreo afecta a toda la Unión Europea, que se afecten los trenes afecta a toda la Unión Europea. Entonces esto va generando un desgaste. La huelga en realidad se siente bastante fuerte, o sea, es muy desgastante para quienes estamos en territorio francés. La movilidad, las protestas son muy fuertes. Entonces esto va creciendo. Lo que se ha visto es que pasamos de una sexta a una séptima a una octava manifestación, ahora cada vez mucho más fuertes en las calles, y lo que busca la sociedad es ser escuchada precisamente por el Ejecutivo, pero también de alguna manera hay que ver cuál es el rol del Senado y de la Asamblea de Francia frente a esta reforma y cuál fue el manejo que se le dio también en cuanto a la difusión de lo que se planteaba realmente dentro de la reforma, porque es el análisis que podríamos hacer. Existe desinformación también a profundidad de lo que plantea esta reforma. Gracias, Daniel. Daniel Mejía Lozano, analista internacional, por acompañarnos en este tiempo de análisis. Hasta la próxima.